Episodio número 3036. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la Santa Palabra de Dios. Y ya llegamos a la lección número 7. Increíble. A mitad de este trimestre que apenas inició prácticamente este año, fue a finales del 2024, el 28 de diciembre específicamente, pero ahí mismo entró el nuevo año y ya estamos increíblemente a mitad de este trimestre porque solamente tiene 3 lecciones y esta es la número 7. La semana pasada estuvimos escuchando a nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez con la lección número 6. El amor de Dios por la justicia. Esta semana su servidor estará compartiendo con ustedes la lección número 7, el problema del mal. Y no digo junto a mi asesor teológico porque tristemente todavía el doctor Martí está inhabilitado para hacer estos audios, pero ya esperamos que próximamente en la lección 9, donde nuevamente estaremos con ustedes, él pueda obviamente aportar estos audios, pero ustedes saben que en su defecto, su servidor también, con nuestros estudios teológicos, podemos aportar algunas notas teológicas y es lo que vamos a hacer precisamente este día. Tenemos una nota teológica, la cual va a complementar todo este estudio y esta semana tenemos la lección titulada El problema del mal, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que nos impartas esta lección por medio de tu palabra y que podamos analizar y también aplicar todo lo aprendido para honra y gloria de tu nombre y para el avance de tu obra en esta tierra. Que esto sea una bendición directa para nuestra familia, nuestros amigos y para todo el que pueda tener contacto con nosotros. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hasta cuándo, Señor? Esa es la parte que vamos a ver más adelante cuando entremos a lo que tiene que ver con el domingo, pero siempre hacemos la introducción del sábado. El mal es quizá el mayor problema al que se enfrenta el cristianismo. ¿Cómo conciliar el hecho de que Dios es perfectamente bueno y amoroso con la existencia del mal en el mundo? En pocas palabras, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal y por qué existe en semejante escala? No se trata de un problema meramente académico, sino de algo que preocupa profundamente a muchas personas y que impide a algunos llegar a conocer a Dios y amarlo. De hecho, eso es lo que hacen los ateos. Ellos dicen, no, pero es que si Dios es bueno y si Dios es real, ¿por qué hay tanto sufrimiento? De hecho, es muy interesante el hecho de que ellos puedan decir estas palabras porque ellos están claros de que Dios no es así. Aunque dicen no creer en Dios,
sostienen que Dios sí es amoroso, o sea, indirectamente sí creen. Lo que pasa es que no concilian el hecho de que Dios, siendo bueno, permite el mal. De hecho, aquí hay una cita a continuación que se encuentra dentro del libro El conflicto de los siglos, seguridad y paz en el conflicto de los siglos también se podría decir. Y esta cita va a tratar de poder ayudarnos a entender este tema. Recuerden que este es un tema que la gente se confunde mucho. No estamos hablando de uno ni dos. Mucha gente siempre se pregunta que por qué existe el mal, por qué existe el dolor, por qué hay tanto sufrimiento, pero todo esto tiene una explicación. A continuación, esta cita del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 30, el origen del mal y del dolor. Para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación, y se preguntan, ¿cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? Esto es un misterio que no pueden explicarse. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 30, el origen del mal y del dolor. Esa es la respuesta. No hay forma de explicar el origen del mal. Querer buscar algún tipo de excusa o algún tipo de explicación sería excusar el pecado, sería darle razón a la existencia. El pecado es un intruso. Nunca debió de ser, nunca debió de existir, simplemente existe como un intruso que ataca directamente la paz y la seguridad que Dios desea para todos sus hijos. Pero lo interesante no es por qué existe el mal, sino qué va a pasar al final de que el mal sea extinguido. La Biblia dice que el mal no se levantará dos veces. Y como no se levantará dos veces, ya sabemos que aunque el origen es incierto y el origen no tiene una causa, pero sí la causa de que Dios lo permita es que nunca más volverá a existir. De modo que el mal será arraigado, o mejor dicho, desarraigado de todos nuestros corazones, de nuestras mentes, y no habrá nadie en el universo que dude acerca del amor de Dios, que dude acerca de que si el pecado es bueno, si el pecado no, porque el pecado ya todo el mundo ha de saber que es terrible y es lo peor que puede suceder. Muchos ateos señalan el problema del mal como la razón de su incredulidad, como yo bien decía. Pero como veremos esta semana y en las próximas, el Dios de la Biblia es completamente bueno y podemos confiar en Él, incluso a pesar del mal que infecta nuestro mundo caído. Entrando propiamente a la parte del domingo, ¿hasta cuándo, Señor? El problema del mal se expresa no solo en contextos contemporáneos, sino también en la propia Escritura. Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios en Job capítulo 30, versículo 26, Jeremías capítulo 12, versículo 1, capítulo 13, versículo 22, y también Malaquías capítulo 2, versículo 17, y Salmo capítulo 10, versículo 1, para responder a la pregunta, ¿cómo traen estos textos el problema del mal al primer plano de la experiencia humana? Una vez más, vamos a ir a la Santa Palabra de Dios, y en este caso, en Job capítulo 30 y el versículo 26. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Job capítulo 30, versículo 26. Jeremías capítulo 12, versículo 1. Justo eres, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti.
¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Jeremías capítulo 12, versículo 1. Ahora veamos Jeremías capítulo 13 y el versículo 22. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Eso es lo que dice Jeremías capítulo 13 y el versículo 22. Ahora vayamos a Malaquías capítulo 2 y el versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace? O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Eso es lo que dice Malaquías 2:17. Ahora veamos lo que dice Salmos capítulo 10 y el versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Eso es lo que dice Salmo capítulo 10 y el versículo 1. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo traen los textos que ya hemos mencionado el problema del mal al primer plano de la experiencia humana? Aquí escribí: estos textos reflejan la angustia de la humanidad frente a las aparentes injusticias en el mundo. Job clama porque a pesar de hacer el bien, le sobreviene el mal. Jeremías cuestiona por qué los impíos prosperan. Malaquías expresa el cansancio del pueblo al ver que Dios no interviene de inmediato. El Salmo 10 se lamenta de la aparente ausencia de Dios ante la opresión. Estas preguntas no son abstractas, surgen del dolor real y de la percepción de que Dios en ciertos momentos parece distante. Eso fue lo que escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Ahí en los comentarios, si tienes la forma de hacerlo, escríbenos para de esa manera ver y comparar las respuestas. Estos textos plantean muchas preguntas que siguen vigentes hoy. Por ejemplo, ¿por qué parece que los malvados siempre, o al menos con frecuencia, prosperan y se benefician de su maldad? ¿Por qué sufren tantos los justos? ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal? ¿Por qué Dios parece a veces estar lejos de nosotros, incluso oculto? Yo creo que hay un salmo que no puedo dejar de destacar, que es el Salmo capítulo 73. De hecho, uno de mis favoritos, y no por decir mi favorito por excelencia de todos los salmos, porque habla de esta experiencia. Asaf dijo en uno de los primeros versículos de este salmo: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pasos al ver la prosperidad de los impíos. Y todo eso va como una trama que va de menor a mayor, que va en aumento, donde la experiencia del salmista Asaf, en este caso, es parecida a lo que estamos viendo aquí con Job, con Jeremías, que ven como que no cuadra la cosa. El mal acontece a quienes hacen el bien. Y en todo eso, prácticamente es la misma historia de nunca acabar, hasta que llegue el versículo 14, donde hay una inversión, pero de una manera magistral. El salmista empieza a hablar, estamos hablando del capítulo 73, de cómo precisamente Dios está en el santuario. Y el salmista dice: hasta que entré en el santuario. Ese Dios que parece distante, ese Dios que parece que aplaude el mal o que simplemente no le importa la injusticia, ese es el Dios que está anotando cada cosa que sucede. Y en el santuario celestial, Él está muy pendiente de lo que le hacen a sus hijos para salir a defenderlos. Y también está pendiente del que hace el mal, del que no se arrepiente
del que vive, entre comillas, vidas de gozo en esta tierra, pero realmente se la va a ver con Dios, porque Dios obviamente los va a poner en despeñadero, los va a destruir a todo aquel que hace el mal. Independientemente de qué respuestas demos a estas preguntas y al problema del mal en general, debemos asegurarnos de no trivializarlo. O sea, no podemos estar diciendo, no, eso no es nada. No debemos tratar de resolver la cuestión restando importancia al tipo o a la cantidad del mal existente en el mundo. El mal es muy nefasto y Dios lo odia más que nosotros. Por eso podríamos unirnos al clamor que resuena en toda la Escritura en respuesta a los muchos males e injusticias del mundo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Podría hasta ser una poesía eso. ¿Hasta cuándo, Señor, hay injusticia en el mundo? ¿Hasta cuándo vemos que los impíos prosperan? Pero Dios tiene una respuesta. Hasta que Él diga, hecho es. Se nos invita a leer Mateo capítulo 27 y el versículo 46 para responder a la pregunta, ¿cómo entiendes estas palabras de Jesús? ¿Cómo expresan el hecho de que el mal impactó a Dios de la forma más sorprendente? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Mateo capítulo 27 y el versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27 y el versículo 46. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿cómo entiendes las palabras de Jesús en Mateo capítulo 27, versículo 46? ¿Cómo expresan el hecho de que el mal impactó a Dios de la forma más sorprendente? Aquí escribí, el clamor de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la evidencia más profunda de que el mal afecta incluso a Dios mismo. En la cruz, Cristo cargó con el pecado del mundo y experimentó la separación de su Padre. No porque Dios lo hubiera abandonado, sino porque el pecado creó una barrera. En ese momento, Jesús se identificó con el sufrimiento humano en su máxima expresión. La verdad es que con una acción como esta, ¿cómo no dudar de que el mal le impactó a Dios, que el mal le dolió a Dios? Tanto le dolió el mal que Él mismo sufrió en carne viva lo que fue esta terrible condición. Jesús mismo preguntó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando todos esos pecados del mundo estuvieron siendo puestos sobre Él, el pecado creó una barrera donde Él no vio a su Padre. Vemos aquí que Dios mismo resulta afectado por el mal, una asombrosa verdad poderosamente destacada por el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz, donde todo el mal del mundo, repetimos, recayó sobre Él. Pero incluso aquí hay esperanza. Lo que Cristo hizo en la cruz significó la derrota de Satanás, el originador y la fuente del mal, y terminará finalmente con el mal. Jesús citó esas palabras en el Salmo capítulo 22 y el versículo 1, cuando dijo exactamente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Son las mismas palabras que concluye con una nota de victoria. Jesús fue sostenido en la cruz por una esperanza cuyo cumplimiento no podía ver en ese momento. Entonces se hace la pregunta final, ¿cómo podemos encontrar consuelo en la experiencia de Cristo cuando tampoco podemos ver el cumplimiento de nuestra esperanza?
aquí escribí. Jesús, aunque no veía el final en ese momento, confió en el plan del Padre. Su victoria sobre el pecado y la muerte nos garantiza que aunque ahora no comprendamos el propósito del dolor, podemos confiar en que Dios tiene el control y de que en un día toda injusticia será resuelta. Eso fue lo que escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Muy interesante todo esto a la luz de la Biblia. En cuanto a la nota teológica que quedó pendiente, no se crean que me había olvidado, sobre este asunto del gran conflicto, del problema del mal. El mal no es eterno, ni tiene el mismo peso que el bien. Dios permite que el pecado se manifieste completamente para que todo el universo vea sus consecuencias y comprenda que solo el amor y la justicia divina son sostenibles. En otras palabras, el mal no tiene razón de ser, pero el que Dios permitiera el pecado, el que Dios permitiera que todo el universo viera el efecto que tiene, va a provocar que nunca más existe el pecado, de modo que se cumpla la Escritura cuando dice claramente que el mal no se levantará dos veces. Y precisamente como estamos en la nota teológica, vamos a ir directamente a este texto donde nos dice literalmente que el mal no se levantará dos veces. Esto se encuentra en Nahum capítulo 1 y el versículo 9. Nahum capítulo 1, versículo 9, noten lo que dice la santa palabra de Dios. Lo que traméis contra el Señor lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia. Ahí está lo que dice Nahum capítulo 1 y el versículo 9. Nahum capítulo 1 y el versículo 9. Así que no hay dudas. Dios permitió el pecado, pero no ocurrirá una vez más, sino que una vez Él extermine el pecado será eliminado para siempre, no volverá. Por lo tanto, podemos confiar en el Dios de justicia, el cual hace todo por una razón. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que hasta cuándo, Señor, es un clamor que a través de los siglos se ha hecho, pero que pronto, muy pronto, el Señor dará respuesta final. El pecado será exterminado, no se levantará dos veces, el pecado no tiene razón de ser, pero sí Dios tiene una razón por la cual no ha exterminado el pecado. Es porque Él quiere salvar al pecador, y para eso tú y yo necesitamos colaborar con Él. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra, por una lección tan maravillosa que nos ha dejado con deseos de seguir estudiando tu palabra, de seguir abriendo tu Biblia, la cual tiene suficiente evidencia sobre la cual basar nuestra fe. Ayúdanos, oh Dios, a no ser desviados, a no pensar en la prosperidad de los impíos, antes en ver tu gloria manifestada en nuestras vidas a pesar del dolor y el sufrimiento. Sabemos que tú no aceptas en ningún momento ni estás agradado con el mal. Antes bien lo permites con un propósito, y es que veamos que solamente en ti hay salvación, que solamente en ti hay misericordia. Y por eso ayúdanos, oh Dios, para nunca apartarnos de ti, que ni siquiera en un ápice de tu palabra nosotros nos desviemos tras el pecado, sino que cada día más nos acerquemos a ti antes de que sea demasiado tarde. Bendice a nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros hermanos en Cristo,
queremos juntos ir a la Canaán celestial. Bendícenos y dirígenos y ayúdanos a que esto se convierta en una hermosa realidad, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 10 de febrero. Hay muchas cosas que no conocemos. Esto es, en el marco de esta lección número 7, el problema del mal, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com, omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.